Ok, ahora vamos a hablar sobre el tetraedro de Cauchy. Tetraedro de Cauchy. Bueno, Cauchy pues era un matemático y bueno, y físico también, francés, ¿no? Por eso se pronuncia más o menos así, Cauchy. Pero bueno, y pues supongo que él fue el que dio este argumento. Entonces vamos a ver cuál es el famoso tetraedro de Cauchy. Entonces tenemos los tres ejes coordenados. A ver. Este es x3, x1, x2. Y formamos aquí un tetraedro. Tomamos aquí tres puntos. No tienen por qué estar a la misma distancia. Va a ser algo así. Los unimos. Formamos un triángulo. A este punto le llamamos A, a este B, a este C. Entonces es un triángulo y si lo consideramos con este plano y el plano de acá, pues forma un tetraedro, ¿no? Esto pues con el origen acá atrás forman un tetraedro, ¿no? Esta digamos es la base, este triángulo OCA y pues la altura pues es OB, ¿no? Bueno, ese tetraedro pues vamos a hacer cosas aquí. Entonces vamos a considerar aquí el punto N, tal que si trazamos esta recta de O a N, pues eso me da una altura. A la altura pues le llamamos H, porque la palabra altura empieza con H. Y pues esta altura pues es perpendicular, ¿no? Es de tal manera que esta recta o N sea perpendicular a la cara ABC. Y bueno, si continuamos la altura ya hacia afuera y obtenemos el vector normal, N, el vector normal a la cara ABC. Y bueno, pues a esta cara ABC, pues le llamamos delta S, a toda esta cara. Y pues a la cara de acá abajo le vamos a llamar delta S2, porque es el opuesto a X2. A esta cara de acá atrás le vamos a llamar delta S3, porque está opuesta a X3. La cara de aquí a la izquierda le llamamos delta S1. Vamos a hacer pues cuentas, vamos a hacer geometría con esto. Ok, bueno, es todo lo que necesitamos para hacer geometría ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vector n es un unitario normal y pues tiene tres componentes, ¿no? n1, n2 y n3. ¿Cuáles vienen siendo esas componentes? Pues son los cosenos de ese ángulo, ¿verdad? Del ángulo, los cosenos de los ángulos que forma el vector n con los tres ejes coordenados. Donde n1 es igual al coseno del ángulo entre n y el eje x1, el ángulo entre n y x1. Ese ángulo pues se llama AON, lo representamos así. Y n2 va a ser similar, ahora con el x2 va a ser el ángulo de BON, el coseno del ángulo BON. Y el n3 es igual al coseno de CON. Ok, y bueno, pues
Pues hay cosas aquí, bueno, que hay que decir. Y bueno, H. Bueno, ¿quién es el coseno de A o N? O sea, N1 es igual al coseno de A o N. ¿Cuál es este coseno? Es cateto adyacente, que es H, entre la hipotenusa, que es OA, ¿verdad? Porque esto es perpendicular, ¿no?, a la cara. Entonces formamos un triángulo rectángulo. Entonces el cateto adyacente es H, la hipotenusa es OA. Entonces es H entre OA. Y así similarmente N2 es H entre OB. Y N3 es H entre OC. De aquí pues podemos despejar H y ponerlas todas juntas en una misma ecuación, que va a quedar así. H es igual a OA, N1 es igual a OB, pasamos multiplicando por N2, igual a OC por N3. Se me amontonó un poquito, bueno. Vamos a ponerle acá abajo, es igual a OC N3. Ok, bueno, eso es para cuentas que vamos a hacer después, ¿no? Ahora pues queremos calcular el volumen, por ejemplo. ¿Cómo calculo el volumen? Que le llamo delta V. Entonces el volumen es un tercio de la altura, de la base por la altura, ¿no? O es base por altura entre 3. Entonces es un tercio por H. Es la altura de esta cara. Entonces la cara pues tiene área delta S. Entonces un tercio de H por delta S. Eso considerando como base esta cara de aquí. ¿Qué pasa si consideramos la delta S1 como base? Entonces es un tercio. ¿Cuál vendría siendo la altura? Pues vendría siendo OA. Porque ahora estamos suponiendo que esta es la base. La altura pues va a ser OA. OA. Y la base pues es delta S1. Igual a un tercio. Y ahora consideramos la de acá atrás como la base. Entonces la altura es... O no, consideramos la de acá abajo como base. La altura es OB. Y la base es delta S2. Y ahora sí, la de acá atrás, la altura es OC. Y la base es delta S3. Ok, pero bueno. Entonces, lo que hay que hacer, ahora lo que vamos a hacer es sustituir OA por lo que nos dan cada una de estas relaciones, ¿no? OA, pues si pasamos el N1 dividiendo, pues queda H entre N1. OB, pasamos el N2 dividiendo, es H entre N2. OC, pues queda H entre N3. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente. Un tercio de H delta S es igual a un tercio de H entre N1 delta S1 es igual a un tercio de H entre N2 delta S2 es igual a un tercio de H entre N3 delta S3. Cancelamos el 1/3 y el H. ¿Y qué obtenemos si cancelamos el 1/3 y el 1H? Pues obtenemos delta S es igual a delta S1 entre N1, delta S2 entre N2, delta S3 entre N3. Y pues de aquí obtenemos las siguientes tres relaciones, despejando delta S1, delta S2 y delta S3, ¿no? Delta S1 pues es delta S por N1, delta S2 es delta S por N2,
delta S3 es igual a delta S por N3. Y entonces son estas fórmulas que vamos a usar después, ¿no? En este tetraedro. Esta y creo que esta, ¿no? Pero bueno. Aquí pues todavía no, aquí estamos haciendo pura geometría, todavía no metemos nada de física, ¿verdad? No voy a dibujar otra vez esto, pero ahora voy a meter fuerzas allí. Entonces vamos a ver. Es x2, x3, x1. Y pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, es poner un montón de cosas. Este es O. Ya que elegimos los 3 puntos. Lo voy a poner más cerca de los ejes. Bueno, de donde termina mi dibujo de los ejes. Bueno, se supone que son rectas. Y bueno, ese se llama O y pues ponemos la altura otra vez. Este el N. Bueno, ya no le ponemos N, o bueno, ahí se lo dejamos. Esto vale H. De aquí para acá, pues vale N. N gorrito. Y bueno, vamos a tener distintas fuerzas saliendo de, bueno, que diferentes tracciones que se aplican a las diferentes caras del tetraedro. Entonces, por ejemplo, a la cara de aquí enfrente, pues la fuerza resultante pues va a ser esta. Lo voy a representar así, T, N, estrellita, por delta S. La estrellita pues quiere decir promedio. Entonces la fuerza promedio, la atracción promedio de la cara, multiplicado por la superficie. De la cara de acá atrás, va a salir otra. Hacia atrás, que va a ser menos T, menos T2, perdón, menos T3, estrellita, delta S3. Y aquí pues, esta le puse más porque va en la dirección del normal positivo. Esta va a ser menos porque la normal positiva pues es hacia acá, ¿no? Hacia el eje X3. Entonces como va en el sentido negativo, pues dijimos que era menos. Lo mismo pues con esta cara de acá abajo, que va a ser menos T, menos T2, estrellita, delta S2. Lo mismo con esta cara de acá atrás, es menos T1, estrellita, delta S1. Y pues hay una fuerza pues del cuerpo, sale de acá del centro del cuerpo. Es la fuerza de cuerpo pues es ρ, estrellita, B, estrellita por la diferencial de volumen. O sea, todas estas fuerzas que había considerado actúan en superficie, pero aparte hay una fuerza de cuerpo que actúa en el tetraedro. Esas son todas las fuerzas. Y pues esto es un diagrama de cuerpo libre. Y para analizarlo vamos a usar el siguiente principio. Este va a ser el principio de momento para una colección de partículas. Entonces, ¿qué es lo que dice ese principio de momento? Pues lo que dice es lo siguiente, que no es otra cosa más que la segunda ley de Newton, que es la suma de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo
no es otra cosa más que la masa por la aceleración. Pero esa aceleración, en lugar de verla como aceleración, pues la vemos como la derivada de la velocidad respecto al tiempo y vamos a ponerle una estrellita, una velocidad promedio de todo el cuerpo, porque pues cada partícula pues podría moverse hacia su propia velocidad, pero digamos la velocidad promedio de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al tetraedro? Lo va a hacer de la siguiente manera. Entonces, bueno, con este color, donde aplico todas estas fuerzas, pues vamos a empezar con la T, N estrellita, delta S, es esta de acá. Luego le agrego la de cuerpo, es Rho estrellita, B estrellita, delta B. Y bueno, esta Rho pues lleva, perdón, esta B pues lleva flechita. Luego, pues las tres de las otras tres caras, que son menos T1, estrellita, delta S1, menos T2, estrellita, delta S2, menos T3, estrellita, delta S3. Esas son todas las fuerzas de aquí del cuerpo. Y pues eso me da pues la siguiente, es una masa, que pues es la Rho estrellita, es la densidad por el volumen y por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, aplicando ese principio, pues queda así todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer pues es calcular el delta S, el delta V. Entonces nos pasamos a lo siguiente, es Tn estrellita delta S más Rho estrellita B estrellita. Para delta V pues vamos a usar esta sustitución, es 1/3 H delta S. Esas tres pues vamos a pasarlas del otro lado ya de una vez. Entonces por eso pongo aquí el igual, las paso del otro lado, es T1 estrellita y delta S1 pues vale delta S N1 más T2 estrellita, delta S2 es delta S N2 más T3 estrellita es delta S N3 más esta parte de aquí que me hace falta, la pongo acá abajo. En Rho estrellita, delta B es 1/3 de H, delta S, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, bueno, así queda esto y pues podemos eliminar delta S. Cancelamos delta S en ambos lados. Y pues vamos a seguirle acá abajo. Lo cancelamos o dividimos toda la ecuación entre delta S. Entonces, ¿cómo quedaría? Nos queda de la siguiente manera, N estrellita más Rho estrellita B estrellita por 1/3 de H es igual a T1 estrellita N1 más T2 estrellita N2 más T3 estrellita N3 más Rho estrellita 1/3 de H, derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces ahora calculamos el límite cuando
cuando h tiende a 0. Entonces, ¿para qué lo hacemos h tender a 0? Pues lo que quiero es solo un punto, no quiero un tetraedro, ¿no? Entonces lo que quiero pues es que este tetraedro se me convierta en un punto, en el punto O. Lo cual pues ocurre pues cuando la h pues tiende a 0. Quiero ver pues a qué cosa tiende todo esto que acabo de escribir. Entonces pues el límite cuando h tiende a 0 de todo esto, pues simplemente el h se hace 0 y se cancela este y se cancela este. Y todo lo demás pues queda igual. Entonces queda t, n estrellita es igual a t, 1 estrellita, n1 más t, 2 estrellita, n2 más t, 3 estrellita, n3. Entonces resulta que esta componente, o bueno, que el esfuerzo en esta cara cuya normal es n, pues es la suma de estas tres, de la cara perpendicular al x1 por la componente n1 más la componente perpendicular a n2 por la componente n2 más la componente perpendicular al x3 por la componente n3 y ya. Pero pues esta es una notación vectorial, esta es una ecuación vectorial. Entonces de aquí pues tenemos que pasar a las siguientes ecuaciones, o sea, en las siguientes ecuaciones escalares, que son al final de cuentas las que nos interesan. Si quiero la componente 1 de todo esto, pues hay que ponerlo así. Y bueno, otra cosa, bueno, ya cuando calculamos el límite, pues ya dejamos de calcular promedio, porque ya es un punto. Ya deja de tener sentido este asterisco de promedio. Lo dejamos así, es T1n es igual a T1, 1, pero pues este T11 habíamos visto en el video pasado que lo representábamos así. T11, N1. Este T2 pues se va a representar así, T2, 1, es la componente 1. N2, y esto pues es T31, N3. Y así con las otras dos. 2n es T12, N1 más T22, N2 más T32, N3 y T3n es igual a T13, N1 más T23, N2 más T33, N3. Notación de Einstein. Notación indicial. Lo que obtenemos es lo siguiente: T, N. Vamos a poner una I. Es igual a TJI, NJ. Sí, bueno, si lo checamos, pues es lo mismo que todo esto, en notación indicial. Y con matrices, notación matricial, pues no va a ser otra cosa más que el vector Tn, no va a ser otra cosa más que multiplicar la transpuesta de T por N. Si aquí en lugar de 2, 1 fuera 1, 2 y en lugar de 3, 1, 1, 3 y así, pues no habría necesidad de sacar la transpuesta, pero como está así, pues sí tengo que sacar la transpuesta multiplicada por el vector n. Entonces si quiero un vector transpuesto, bueno, si quiero calcular el esfuerzo o la tracción, pues hay que multiplicar la matriz transpuesta por la dirección del vector normal. Y aquí en lugar de ponerle una flechita, pues dijimos que le poníamos un gorrito. Entonces es simplemente eso, ¿no?
Pero bueno, hay algo pues interesante aquí, que pues va a ser lo siguiente. Que igual esto de la transpuesta igual pues no me va a molestar porque resulta que es una matriz simétrica. Y sacar la transpuesta o no pues viene siendo lo mismo. Entonces, pues vamos a ver que es una matriz simétrica. Entonces regresamos al dibujo clásico de clásicos. Lo llamamos x3, x1, x2. Y pues tenemos aquí las fuerzas. Tenemos un cubito, estas fuerzas pues actúan más o menos a la mitad. T1, 1. Perdón, aquí había que poner el de arriba. Este es T1, 3. Este es T1, 2. Y así, ¿no? T2, 2. T2, 1. T2, 3. T3, 3. T3, 1. T3, 2. Así, ¿verdad? Entonces, volvemos a este dibujito y queremos ver más o menos por qué es simétrica. Vamos a verlo si está en equilibrio. ¿Qué pasa si está en equilibrio? Vamos a ver. Bueno, donde T pues es justo la matriz como la dibujamos en el video anterior, ¿no? Vamos a ver por qué T es simétrica en un cuerpo en equilibrio, pero bueno, se generaliza más. Bueno, lo que vamos a hacer aquí pues siempre va a ser simétrica, ¿no? Pero igual pues quisiera dar aunque sea una idea, ¿no? De por qué. Entonces, en un cuerpo en equilibrio. Entonces, ¿por qué es simétrica? Vamos a ver. ¿Y a qué nos referimos con equilibrio? Es que el momento total pues es cero, ¿no? Es decir, el momento total es cero. Entonces, si nos concentramos en el eje x3, ¿qué pasa en el eje x3? Pues vamos a ver, en principio tendríamos que analizar las 9 fuerzas y ver cuáles generan momento. Estas 3 fuerzas que actúan en la dirección del eje pues no me generan ningún momento. Entonces pues esas quedan descartadas. La T31, pues esta sí me genera momento porque tiene aquí una cierta distancia. Pero pues recordemos que en las partes de atrás pues existe otra fuerza T31 que va en dirección opuesta. Entonces esta me hace girar de esta manera, la de atrás me hace girar de la manera contraria y son iguales. Y pues se cancelan. Lo mismo con esta T32. Okay. Y lo mismo vendría siendo con la T1, con la T11. La T11 pues tiene acá atrás una menos T11. Esta me mueve hacia acá y la otra me mueve hacia acá. Y lo mismo con la T22, me mueve así y la contraria me mueve así. Entonces las únicas fuerzas que actúan pues son las siguientes. Son
T1 que actúan son T12 y T21. Y bueno, estas pues también tienen otras contrarias. Pero la T12 pues tiene una distancia delta X, que se me olvidó ponerle. A esto le llamamos delta X1, a esto le llamamos delta X3 y esto le llamamos delta X2. Entonces, esta T12 tiene una menos T12 acá, pero esta menos T12 pues justamente apunta en la misma dirección del eje. No tiene ninguna distancia respecto al eje, por eso pues no afecta. Y lo mismo esta T21 tiene otra acá abajo que pues actúa igual en el eje y pues no provoca momento. Entonces esas son las únicas. ¿Y cuáles son su momento? Cuyo momento es el siguiente. Entonces el momento de T12 pues va en sentido contrario a la manecilla del reloj, es positivo. Entonces T12 que aplica a un área que es delta X2, delta X3 y cuya distancia al X3 pues es delta X1. Ese es el momento de la T12. La T21 pues va en el sentido contrario. Va así. Actúa en un área delta X1 por delta X3. Y tiene una distancia de delta X2 al eje. Y esto pues como está en equilibrio es 0. Entonces tenemos que T12 menos T21, estos tres son iguales. Por delta X1, delta X2 y delta X3 es igual a 0. Como este volumen no es 0, entonces me implica que T12 es igual a T21. Si nos fijáramos ahora con el eje X1 con el eje X2, pues obtendríamos resultados similares. Ok, entonces pues aquí lo que obtenemos es que pues es simétrica. Con eso es con lo que nos deberíamos quedar. T es matriz simétrica. Y bueno, pues nada más quería hacer un ejemplo concreto, pero bueno. Un ejemplo. ¿Qué pasa si nos piden el esfuerzo en una cierta dirección? Entonces tenemos el tensor de esfuerzo. Nos dan pues una matriz. Pues digamos, esta es 4, 3, 0, 4, menos 4, 3, porque tiene que ser simétrica. 3 menos 4, 0, 0, 0, 2. Y tengo un vector normal que me dan que es 2 tercios, 2 tercios y 1 tercio. Entonces me dicen calcular las componentes de la tracción, o calcular el vector de tracción. En dirección o en un vector, en una superficie cuyo vector normal es n. En una superficie cuya normal es n. Entonces, pues realmente todo lo que hay que hacer, pues me lo da esta notación matricial. Pero como es simétrica, no me tengo que molestar en calcular la transpuesta.
es simplemente multiplicar t por n. Entonces ese vector de tracción es simplemente multiplicar t por n. Esa es esta multiplicación de matrices. Dos tercios, un tercio. Y bueno, pues como normalmente se hace, ¿no? Es 4 por 8, 4 por 2 son 8 tercios menos, bueno, 4 por 2 son 8 y 3 por 2 son 6. 8 y 6 son 14, entonces son 14 tercios. Y ya, luego aquí 3 por 2 son 6 y menos 4 por 2, 8. 6 menos 8 es menos 2 tercios. Y luego 0 y 0 y 2 por 1 tercio es 2 tercios. Entonces el vector de la tracción o el vector de esfuerzo en esta superficie, pues es esto, ¿no? 14 tercios menos 2 tercios, 2 tercios. Igual, bueno, pude haber dicho desde el principio, simplemente multipliquen la matriz por el vector, ¿no? Pero lo que quiero, bueno, es que vean qué tipo de argumentos físicos se usan, que no es como que me lo saco de la manga y ya, ¿no? Pues tiene pues todo un trasfondo, ¿no? Entonces, bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias.